Amigos, sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Hoy vamos a debatir sobre el bautismo de infantes. Nos acompañan el día de hoy Ariel Cañete desde Paraguay, quien va a moderar el debate, y también don Isaac Fuentes desde Estados Unidos, Texas, creo yo. ¿Es correcto? Sí, Houston, Texas. Houston, Texas, USA. Así que adelante, Isaac Fuentes, tiene un breve momento para pensar, para presentarte, porque creo que es primera vez que estás acá en el canal del Peso de la Verdad. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias al moderador Ariel Cañete, que nos acompaña desde Paraguay. A nuestro amigo Jonathan Vargas, que nos acompaña desde Chile. Y bueno, a toda la audiencia que está conectada y que se va a conectar. Mi nombre es Isaac Fuentes. Y bueno, es un privilegio para mí estar por primera vez en este canal, El Peso de la Verdad. Suscríbanse y bueno, sigan el debate de cerca. Y bueno, aquí estamos ya listos para comenzar. Adelante, Ariel. Preséntate nomás y dinos un poco el formato. Perfecto, buenas noches a todos, hermanas, hermanos. Tenemos un interesante debate hoy acerca del bautismo de infantes, un tema bastante, digamos, debatido, por así decirlo, y que hoy va a ser una gran exposición por parte de dos exponentes muy buenos. Perfecto, el formato es el siguiente: 10 minutos de exposición, luego viene 10 minutos de refutación, otros 5 minutos de contrarrefutación y 2 preguntas. Con 30 segundos para responder. 30 segundos para responder. Tengo entendido que va a empezar el hermano Isaac Fuentes. Correcto. Así es. Perfecto, hermano Isaac. Entonces, empezamos nomás, usted me avisa y hago correr a ver si brilla mucho aquí. No sé si... Sí. Nada más, ¿me podrías hacer el favor de avisarme cuando me falten 2 minutos? Por favor, si están... Sí, dos minutitos, perfecto. Avisado 2 minutitos antes de terminar. Ahí está, hermano Fuentes, cuando usted guste. Adelante. Y corre tiempo. Gracias. Bueno, con el favor de Dios inicio este debate. Y bueno, como ya lo saben, el tema es el bautismo infantil, un tema muy controvertido, muy polémico por distintas razones, ¿no? Y bueno, lo inédito para mí es que por primera vez voy a debatir este tema con un hermano cristiano protestante que pues tiene una postura distinta a la mía, y obviamente eso es algo interesante. Y creo que a más de una persona le va a interesar reaccionar o hacer un análisis de este debate. Pero bueno, yo entiendo, antes de comenzar a exponer, que mi oponente pues no es católico, es protestante, es cristiano protestante, pero pues en mi forma de pensar, esta doctrina pues es de origen católico, en el sentido de que la Iglesia Católica pues fue la que le dio como digamos, origen, o la introdujo de una manera más fuerte en lo que es el cristianismo. Por eso voy a tratar de enfocar mi argumentación basándome en ello, sin hacer un mono de paja y sin difamar a mi oponente, haciéndolo o pretendiendo hacerlo parecer católico romano cuando no lo es. Así que quiero aclarar eso antes de comenzar a exponer. Bueno, en primer lugar, una de las razones por las cuales no creo en el bautismo de infantes o el bautismo infantil es porque considero que tiene problemas lógicos en su composición. Es decir, el planteamiento que maneja la Iglesia Católica o cualquier otra organización para bautizar a los infantes me parece contradictorio. Por ejemplo, antes se decía que existía el limbo, que era un lugar donde se enviaban a los niños muertos que morían sin el bautismo, ya que se creía que era una especie de lugar intermedio, una especie de purgatorio para bebés. Después se dijo que realmente pues este lugar no existía y se tuvo que eliminar, ¿no? Pues ya dejaron de manejarlo, en este caso en la teología católica, aunque nunca llegó a ser un dogma ni nada por el estilo. Pero esto es un claro ejemplo de la necesidad que se tiene cuando enseñamos el bautismo infantil, de tener un lugar a donde mandar a los niños muertos sin el bautismo. A los niños que ya sea que nacieron muertos, los abortaron o por alguna razón murieron antes de ser bautizados.
Entonces, la primera pregunta lógica para nosotros al reflexionar esta doctrina es esa: ¿a dónde se van los niños que mueren sin el bautismo? Si decimos que se van al infierno, pues estamos contradiciendo a Jesús, el cual dijo que de los niños es el reino de los cielos. Y si decimos que se van para el cielo, entonces estamos reconociendo que los niños no necesitan el bautismo para entrar en el reino de los cielos o para alcanzar la salvación o para formar parte del pueblo de Dios. En segundo lugar, otro problema lógico que encuentro en este planteamiento es que me parece contradictorio con la misma escritura en cuanto, por ejemplo, Efesios capítulo 1, que nos habla de que nosotros somos predestinados para ser hijos de Dios. Todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte de la iglesia, estamos predestinados para ser pueblo de Dios. De hecho, tengo entendido lo que he investigado, que el calvinismo es lo que enseña, de cierta manera, que pues aquellos que son simiente de Dios, que son simiente de Abraham, pues ya estaban predestinados y preordenados para ser hechos hijos de Dios, como lo dice el libro de Efesios, que acabo de mencionar en el capítulo 1. Entonces, si decimos que los niños necesitan el bautismo para entrar al pueblo de Dios o ser parte del cuerpo de Cristo, estamos negando la predestinación. Entonces ahí estamos entrando en una contradicción, o más concretamente mi oponente entraría en una contradicción con la doctrina calvinista que enseña la predestinación. En segundo lugar, si nosotros decimos, por ejemplo, que el niño sí necesita del bautismo, perdón, no necesita el bautismo, estamos diciendo que entonces, pues se puede ser parte del pueblo de Dios sin la necesidad de ser lavado de los pecados. Repito el planteamiento para los que quizás se confundieron. Tenemos dos problemas lógicos en el planteamiento, el afirmativo y el negativo. En el afirmativo decimos que el niño necesita el bautismo para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, si necesita el bautismo para ser parte del pueblo de Dios, negamos la predestinación que enseña que los niños y los creyentes son parte del pueblo de Dios por predestinación, no por bautismo. Si nos vamos a la negativa y decimos que no, entonces no queremos el bautismo, entonces estamos diciendo que no se necesita el bautismo para la salvación. Entonces, ese es el problema lógico en el que nos metemos cuando planteamos que un niño sin pecado tiene que ser bautizado. La solución para no meternos en estos problemas lógicos y para no entrar en esta incongruencia y en este problema, digámoslo así, más filosófico, pues es entender y reconocer que los niños no necesitan del bautismo, que es regenerador, que es para el perdón de pecados, precisamente porque los infantes no tienen pecado practicado. Ahora, yo entiendo que el tema del debate no es el pecado original, aunque entiendo también que se relaciona. Ese sería, quizás ya me metería en ese tema si mi oponente me jala esos argumentos. Pero lo que sí podemos decir es que Ezequiel 18 nos enseña que los pecados del padre no pasarán al hijo, y los pecados del hijo no pasarán al padre, sino que el alma que pecare morirá. Es decir, que Dios solamente juzgará a padres e hijos por los pecados que ellos ejecuten, practiquen. Pero si un niño no ha cometido pecado, ni ha practicado pecado, entonces no hay pecado por el cual juzgarse. Y si no hay nada de que arrepentirse, entonces no necesita el bautismo. Entiendo también que hay distintas posturas en cuanto al bautismo infantil. Algunos dicen que efectivamente no se necesita el bautismo de infantes para perdón de pecados porque ellos no tienen pecado ejecutado, practicado, pero que sí se necesita para que sean parte del pueblo de Dios. Pero vuelvo a repetir, entonces estamos negando la predestinación. Ese sería el primer argumento o mi primera pregunta, como quieras llamar. Y en segundo lugar, si los niños necesitan del bautismo para ser parte del pueblo de Dios, ¿acaso hay una especie de bautismo especial en el cual se pueda eliminar el requisito de creer y de arrepentirse para ser bautizado? La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En este caso, Felipe le dijo al etíope que si él creía de todo corazón, Hechos capítulo 8, que Jesús es el Hijo de Dios, se podía bautizar. Entonces yo digo, ok, puedo bautizar a mi hijo aunque no tenga pecado, aunque no pueda creer ni arrepentirse, solo para que sea parte del pueblo de Dios. Entonces yo me estoy inventando un bautismo que no tiene requerimientos y que está eliminando
la condición de creer y arrepentirse. ¿De dónde vamos a sacar ese bautismo? Este tipo de bautismo, esa especie de bautismo, no está en la Escritura. Los apóstoles no lo enseñaron. Jesucristo no lo enseñó. Yo puedo decir, y esto lo voy a decir con mucho respeto, yo puedo decir que puedo bautizar, no lo sé, a una mascota. Lo digo con respeto, no me estoy burlando, es un ejemplo. Y puedo decir que yo creo eso y que a mí no me importa lo que diga la Biblia y a mí no me importa lo que diga la gente. Yo creo que puedo bautizar a mis gatos. Ok, se me respeta lo que yo creo. Pero Dos lo que... minutitos, Isaac. Gracias. Lo que no se me puede aceptar es que yo diga que el bautismo de gatos es bíblico, que el bautismo de gatos es apostólico, que el bautismo de gatos es una práctica cristiana correcta cuando no puedo probarlo en la Biblia. Es lo mismo que pasa con el bautismo de niños. Yo puedo decir en qué parte de la Biblia dice que no puedo bautizar a mi hijo. A ver, ¿dónde dice? Todos se pueden bautizar menos los niños. ¿Dónde está prohibido el bautismo de niños? Pues en ninguna parte. Pero el detalle no es que yo crea que puedo bautizar a mi hijo. El problema es que yo diga que eso es correcto, cristiano, verdadero, bíblico, apostólico, cuando no lo es. Cuando yo no lo puedo probar. Por último, ya en mis últimos instantes, como ya lo dije, el bautismo es para perdón de pecados y tiene como condicional creer y arrepentirse. Si un niño no tiene pecado practicado, no puede ni debe ser bautizado. Muchas gracias. Perfecto, para el hermano Isaac. Te quedaste en 9 minutos con 4 segundos. Así lo dejo, gracias. Perfecto, hermano Isaac. Terminó entonces la exposición. Recordemos a la audiencia que estamos en la parte de exposición todavía y que ahora justamente le toca al hermano Jonathan exponer su parte de defensa de la doctrina de bautismo de infantes. Hermano Jonathan, cuando quieras, usted me dice y Sí, arrancamos. Me avisa cuando me quede un minuto, por favor. Cuando quede un minuto. Quede un minuto, me avisa, por favor. Perfecto. Bien. Arrancamos entonces. Ok, muy bien. Vamos entonces a Génesis 17:7. Vamos a Génesis 17:7. Dice, ese es un pacto que Dios hace con Abraham. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él te dio descendencia después de ti. En el verso 11 de este mismo capítulo está el simbolismo de ese pacto, que es un pacto incondicional y que ustedes, como lo pudieron leer, es un pacto totalmente eterno, es decir, que pertenece a nuestros días, dice pacto perpetuo. Dice. Y esa palabra hebrea es la palabra olam, que significa perpetuo, de la concordancia Strong número 5769. Significa perpetuo, es un pacto perpetuo. Y en ese pacto perpetuo están involucrados la descendencia. Y en esa descendencia están involucrados, lógicamente, los bebés, que son parte de la descendencia. El pacto es incondicional, no solamente porque no hay condiciones cuando uno lee este capítulo, sino que también el pacto es declarado perpetuo, como acabo de decir. En el verso 11 tenemos el simbolismo de esto, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Obviamente a los bebés varones se les circuncidaba al 8º día, simbolismo de este pacto. Este pacto es el mismo que está en el Nuevo Testamento y pertenece a nuestros días. Por eso que cuando leemos rápidamente en Jeremías capítulo 32, Jeremías capítulo 32, verso 38 al 40, dice, y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, 38-40, sí, verso 31, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. No esta palabra, esa perpetuamente, la palabra hebrea yom, del 31:1:7, la concordancia Strong, que también significa perpetuo. Conclusión, entonces, es un pacto que pertenece a nuestro día porque es un pacto incondicional con carácter perpetuo. En Deuteronomio capítulo 30, verso 6, Deuteronomio capítulo 30, verso 6, dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahí está el aspecto espiritual. Y ese pacto en donde Dios promete ser el pueblo promete ser el Dios de Abraham y el de su descendencia eternamente y para siempre, tiene un carácter espiritual, y en la práctica, el simbolismo, cae la circuncisión. Por eso es que cuando nosotros leemos en Romanos 4, y aquí les voy entrando de lleno de materia, Romanos capítulo 4, versos 16 al 18, dice, pues la ley produce ira,
Verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, nuevamente recluyendo al pacto abrámico. No solamente para que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a todos los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nuevamente el apóstol Pablo ratificando el mismo pacto abrámico. En este pacto también están incluidos los bebés, ¿ya? Por eso que cuando nosotros podemos leer allá en Gálatas capítulo 3, verso 14 al 18, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya la simiente como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, está ratificado el pacto en el aspecto espiritual. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Conclusión, ese pacto o esa promesa sigue hasta nuestros días. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y es aquí donde vamos a Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente ratificando lo mismo que Dios le había dicho a Abraham, que él sería el Dios de ellos eternamente y para siempre. Jesucristo lo mismo está haciendo aquí con sus apóstoles. Yo estaré con vosotros, dice, dice, esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Por lo tanto, el pacto está ratificado. Por eso es que cuando Jesucristo viene, no está borrando ese pacto, sino que lo está ampliando. Y es aquí donde están involucrados, siguiendo involucrados los bebés, porque es el mismo pacto que hizo con Abraham, como ustedes lo acaban de leer. ¿Ya? Es por eso que están involucrados, ¿cierto?, los bebés. Y es aquí donde nosotros vamos a Hechos capítulo 2, verso 38-39. Dice, pero dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observe lo que dice ahora. Porque para vosotros es la promesa. Nuevamente, Pedro hablando de la misma promesa que se le hizo a Abraham. Jesucristo ya lo habló ya. Pablo también lo dijo, lo acabamos de leer en Gálatas y también en Romanos. Ahora es el libro de los Hechos, el que nos dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y el simbolismo de esa promesa se le aplica a los hijos. Y los bebés son hijos. A menos que mi oponente me diga que los bebés no son hijos y que de repente nazcan así como por arte de magia. Entonces, podemos entender entonces que el aspecto del bautismo viene con el pacto y en donde están involucrados, ¿cierto?, la descendencia. El padre de familia es el que tiene que creer, representa al pequeño Abraham, y por lo tanto toda su descendencia se lleva, ¿cierto?, los beneficios. Por lo tanto, el bautismo es aplicado para toda la familia. Por eso que cuando siempre hablamos en el contexto de bautismo de infantes, siempre lo hacemos bajo el contexto de bautismo de familias. Bautismo de familias. No hablemos de bautismo individuales porque eso no está fuera de contexto. Cada vez que hablamos de bautismo de infantes, estamos hablando de bautismo de familia. Y según el libro, la página 54 del libro de Ralph Gower, el manual de uso y costumbre de los tiempos bíblicos, da la labor del padre de familia. El padre de familia es el que decide la creencia de su casa, es el que decide con quién se va a casar su hijo, es el líder de su casa, es el sacerdote, es el proveedor y también va a ser el que en la práctica, una vez escuchado el Evangelio, cree en él y se bautiza no solamente él, sino que toda su familia, porque eso es justamente lo que representa el bautismo. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, del aspecto, cómo Dios usa también a los bebés, lo podemos ver en Josué, capítulo 8, verso 35. Capítulo 8, verso 35 dice,
No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Imagínate, aún los bebés que no saben entender están involucrados allí presentes con Moisés. No se los dejaba aparte para que ellos pudiesen escuchar. Esta es la actitud que tiene la Escritura para con los bebés. Lo podemos comprobar también en Joel 2:16. Joel 2:16. Joel capítulo 2, verso 16. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y esto era para convocar ayuno, ¿ya? Esta era para que el pueblo entendiese y orase también. Y están involucrados los bebés que no entienden ni jota. ¿Sabe por qué? Porque son parte del pueblo de Dios. Y Dios, aun cuando ellos no entiendan absolutamente nada de lo que está sucediendo, son participantes de esta actividad. Y lo podemos leer también en Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo... Un minuto, 20. Jonathan. Muchas gracias. Capítulo 20, verso 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y todo esto iba a ser porque el profeta estaba hablando y el pueblo iba a juntarse a orar y no se dejaba aparte a los bebés a causa de que ellos no entendiesen o no pudiesen entender absolutamente nada. Por lo tanto, la actitud de la Biblia siempre ha sido involucrar a los bebés en términos de como pueblo, en actividades del pueblo, aun cuando no entiendan absolutamente nada. Es por eso que el bautismo de infante es totalmente bíblico, fue ratificado también en la historia a través de Ireneo de Lyon, y tenemos, por supuesto, una creencia totalmente histórica, es conciliar, y está prácticamente en la Biblia, a través de los argumentos que acabo de decir. Muchas gracias. Perfecto, hermano Jonathan. Terminaste en 9 minutos con 56 segundos. Ajá. Y terminamos entonces con la parte de las exposiciones. Empezamos con 10 minutos de refutación por parte del hermano Isaac Fuentes. Isaac Fuentes. Adelante. Adelante. Perfecto, 3, 2, 1. Comenzamos la parte de refutación. Vamos. Gracias. Bueno, aquí se cometió lo que es una falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio sucede cuando se incluye la conclusión de las premisas y cuando se trata de comprobar un argumento falaz por medio de un argumento verdadero. Te voy a poner 2 ejemplos. El hecho de que Albert Einstein haya sido un genio no quiere decir que yo soy un genio. Yo no puedo decir que soy millonario porque Kobe Bryant fue millonario. O sea, si yo digo que en la Biblia se habla de los bebés y se habla de la circuncisión a los bebés sin que tuvieran conciencia, si yo saco Joel capítulo 2, versículo 16, diciendo que en la reunión, en la convocación de la reunión, iban incluidos los niños, yo no puedo decir que estos textos están probando o apoyando el bautismo de infantes, porque si acaso probaría que los niños estaban incluidos en la reunión, Joel 2:16, o probaría que los niños fueron circuncidados en el Antiguo Testamento, pero no está probando el bautismo de infantes. Es una falacia de petición de principio. Esa es mi primera refutación. Ahora, tocante a Mateo 28:19, bauticen y después enseñen. El problema es que para bautizar, primero se tiene que creer y arrepentirse. Entonces, para poder cumplir el mandamiento de Jesús de bautizar y enseñar, los niños tienen que creer y arrepentirse, cosa que no es posible. Por tanto, primero que crezcan y con su uso de razón y su libre voluntad para decidir creer o no creer en Jesús. Entonces, en ese momento, cuando ellos tengan la capacidad de decidir por sí mismos, decidiremos si ellos se bautizan o no. O mejor dicho, ellos decidirán si deben bautizarse o no. Porque estamos violando la libre voluntad y el libre albedrío de nuestros hijos al bautizarlos. No los estamos dejando que ellos crezcan y decidan si quieren creer o no, arrepentirse o no. Ahora, Hechos 2:39. La promesa es para ustedes y para sus hijos. La pregunta es, ¿cuál es esa promesa? La promesa no es el bautismo. La promesa es el don del Espíritu Santo, del que habló Jesús en San Juan capítulo 14, en Lucas 24:46 y en Hechos capítulo 1, cuando le dijo a la iglesia
que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, si la promesa que es para nosotros y para nuestros hijos, Hechos 2:39, es el bautismo, entonces, ¿por qué la iglesia recibió el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés sin el bautismo? Porque la promesa no es el bautismo, es el don del Espíritu Santo. Así que está refutado ese argumento. ¿Qué más? Dice, otra cosa a resaltar sobre Hechos 2:39. La palabra hijos en el contexto del judaísmo no hace referencia a un bebé, sino a las generaciones futuras. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo 20, cuando dice la Biblia que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza, etcétera, lo que está en el cielo, tierra, debajo de la tierra, ni que nos inclinemos y los honremos, dice la Biblia, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No está hablando de bebés, está hablando de las generaciones. Ahora, yo pregunto, ¿acaso después del sermón de Pedro hubo bautismo de bebés? La respuesta es no. La Biblia aclara que quienes fueron bautizados fueron adultos, porque los que escucharon el sermón se bautizaron. Y obviamente un bebé no podía discernir lo que decía el apóstol Pedro. ¿Me puedes avisar cuando me falta un minuto, por favor, amado hermano moderador? Bueno, sigo adelante hasta donde Sí, señor. Gracias, donde pueda llegar. Bueno, regreso a mi libreto. Otro problema con el bautismo de infantes, amados amigos, es que la Biblia nos demuestra que los niños son santos desde el vientre de la madre. Gálatas 1:15, Pablo dice que Dios lo llamó y lo santificó desde el vientre de la madre. Jeremías 1:15, Dios le dice al profeta Jeremías que él lo apartó y lo santificó desde el vientre de la madre. En Lucas 1:15 la Biblia demuestra que Juan el Bautista sería santo, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto quiere decir que un niño no puede nacer con pecado ni practicado ni heredado. Otra vez Ezequiel 18, el pecado del padre no será sobre el hijo, ni el pecado del hijo sobre el padre, sino que alma que pecare, esa morirá. Solamente aquel que ha practicado el pecado tiene que arrepentirse de ese pecado. ¿Cuánto me queda? Disculpa, hermano, por favor. Bueno. Sí, le muestro. Está en 4 minutos. Ok, mis últimos instantes. Déjame checar. Número 1, el bautismo es para perdón de pecados. Un niño no tiene pecado practicado ni heredado, por tanto no tiene por qué ser bautizado. Número 2, el bautismo de infantes no es una práctica bíblica, no es una práctica apostólica ni primitiva. Ningún apóstol ni cristiano primitivo en la era de los apóstoles bautizó a un solo infante en toda la historia del cristianismo primitivo. Todos los bautismos ejecutados en la Biblia fueron ejecutados sobre adultos y siempre, cada persona que era bautizada, siempre primero se le predicaba, se le enseñaba y ella voluntariamente decidía creer y arrepentirse para después ser bautizado, cosa que no puede aplicarse con un infante. Muchas gracias. Perfecto, hermano Isaac. Terminó exactamente, le faltó 5 minutos más. ¿Quiere terminar ahí su refutación? Perfecto, entonces. Gracias. Ahí termina entonces 10 minutos de refutación por el parte del hermano Isaac. Pasamos entonces al hermano Jonathan Vargas y sus 10 minutos de refutación. Hermano Vargas, a su señal. Ajá. Cuando tú me digas. Vamos, 3, 2, 1 y comenzamos. Muy bien. Ya todos escucharon al señor Isaac Fuentes cómo perdió el tiempo y está demostrando no saber debatir. Sus 10 minutos correspondían a la refutación y no refutó nada de lo que yo dije. Al contrario, comenzó a argumentar y entregar nueva información que yo no he dicho. Él habló en su primera instancia sobre la Iglesia Católica Romana. Le informo al señor Isaac que yo no soy ni represento a la Iglesia Católica Romana, así que pésimo allí. Comete falacia de francotirador. Luego habla de problemas lógicos. También comete falacia de petición de principio allí, porque esto no se trata de principios de problemas lógicos, menos la Biblia, porque usted sabe muy bien que la Biblia no se interpreta en base a la lógica. Ya sabe dónde quedarían todos los milagros, porque efectivamente no son de lógica humana. Luego
habla del limbo, yo no sé qué tiene que ver el limbo aquí, ¿ya? Falacia de francotirador, ¿ya? Luego dice que a dónde se van los niños, falacia más de francotirador otra vez, porque el debate no es sobre si a dónde se van los niños, si al cielo o al infierno. Luego habla de los niños preordenados, predestinados, que también comete falacia francotirador, porque no hemos estado hablando de eso. El debate es si sobre los niños deben bautizarse los niños o no, o los infantes. Luego dice que los niños necesitan el bautismo para entrar al pueblo. La verdad es que eso es completamente falso. ¿Qué quedaría todos los niños o todos los bebés que mueren antes de ser bautizados? O sea, ¿no entran en el pueblo por ser bautizados? Ahí confunde lo que significa el bautismo versus el concepto de entrar al pueblo de Dios, que por lo demás es por gracia. Luego habló de que esto prácticamente planteó la idea de que esto de que era una idea católica romana, lo cual es completamente falso. El bautismo de infante lo pueden ustedes encontrar en Orígenes de Alejandría, en un libro llamado In Luc Om, en el capítulo 14 y en el inciso 1.5. Allí Orígenes está defendiendo el bautismo de infante. ¿Sabes de qué siglo de Orígenes? Es del comienzo del siglo III, mucho antes de que la Iglesia Católica Romana naciese. Por lo tanto, no es doctrina católica romana. Luego habló de Ezequiel 18, donde dice que el pecado del padre no lleva al hijo, más falacia de francotirador, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No estamos hablando sobre la doctrina del pecado. Dice, y si no hay nadie que... dijo textual, dice, y si no hay nadie, y si no hay nada de que se arrepientan, no hay necesidad de bautismo. Eso se llama falacia de condición. El sí no es argumento. Mi oponente está recurriendo a la suposición. Y obviamente la suposición no es evidencia. Dice, y si no hay nada de qué arrepentirse, no hay necesidad de bautismo. Bueno, la verdad es que yo no he hablado tal cosa, así que debería colocar más atención en lo que el oponente dice para cometer falacia de condición. Luego dice que si los niños necesitan el bautismo como un requisito de creer. Bueno, yo hablé que el concepto de bautismo, cuando hablamos de bautismo de infante, estamos hablando bajo el único concepto del cual se puede hablar esto, que es el bautismo de familias. Y le informo al señor Isaac Fuente que los bebés son parte de una familia, a menos que usted me demuestre lo contrario, cosa que lo dudo que lo haga, porque la definición de la Real Academia Española, al definir la palabra familia, dice que son los descendientes de una línea sanguínea, y los bebés son de una línea sanguínea, tanto del padre como de la madre. Por lo tanto, no hay refutación ahí al respecto. ¿Ya? Luego, dice que Jesucristo no lo enseñó el bautismo de infante. Y obviamente aquí comete otra falacia más, mi oponente comete la falacia del silencio. Él dice que Jesucristo no lo enseñó. Bueno, al señor Isaac Fuentes le informamos que el Señor Jesucristo no escribió ningún libro del Nuevo Testamento, así que difícilmente habría que argumentar de esa manera. Doblemente porque comete falacia del silencio y muchas cosas que Jesucristo de lleno no enseñó. Así que tendríamos que negar todo eso. O sea, como por ejemplo, Jesucristo no enseñó que los libros de la Biblia sean 66, por lo tanto no habría que creerlo, porque eso es lo que está utilizando mi oponente, está utilizando la falacia del silencio. Como Jesucristo no lo enseñó, por lo tanto hay que interpretarlo de forma negativa. Por lo tanto, no ha lugar ese argumento totalmente falacia del silencio. No es argumento eso. Luego habló del bautismo de los gatos, ¿ya? Ahí tenemos una falacia de falsa dicotomía. Mi oponente está recurriendo a argumentos bastante infantiles por lo demás. O sea, ¿qué tiene que ver el bautismo de los gatos? Por favor, sería bueno que elevara un poco el nivel del debate, por favor. Luego, siguió hablando sobre... si los niños son santos desde el vientre de la madre, más falacia francotirador, no estamos hablando si los niños son santos o no, estamos hablando del bautismo de infantes. Habló sobre Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, y insistió hablando sobre la doctrina del pecado. Yo ya le informé que la doctrina reformada no tiene nada que ver con la doctrina católica respecto al bautismo de infantes. Es la doctrina católica romana la que cree que bautizando a los bebés se borra el pecado adámico. La postura reformada, la cual yo estoy defendiendo ahora, no cree eso. Así que de nada les sirve estar hablando del pecado, de que son llenos del Espíritu Santo, de que apartó el vientre de su madre, de seguir hablando de la postura del pecado, porque aparte no estamos hablando del pecado. Es decir, ataca algo que el oponente no cree, en este caso yo,
y ataca algo que no tiene que ver con el debate, o sea, doble falacia de francotirador. Luego habló de que el bautismo habla de que del perdón de los pecados, dice que no es la práctica apostólica. Y en base a eso, él arguye como una práctica apostólica, bueno, no es práctica apostólica porque usted sabe que hay muchas cosas que los apóstoles no tuvieron como práctica y nosotros las practicamos. Así que por lo tanto ahí comete falacia de petición de principio. De hecho, por ejemplo, el mismo argumento de los 66 libros de la Biblia, yo en ningún momento veo a ningún apóstol hablando diciendo que son 66 libros de la Biblia, nosotros lo creemos. Tampoco veo ninguna parte especificando cómo tiene que ser el bautismo de forma detallada. Ningún apóstol yo veo haciendo eso. Por lo tanto, nosotros no necesariamente tenemos práctica que los apóstoles evidenciaban. Así que por lo tanto comete falacia de francotirador. Y además, yo ya dije que cuando hablamos de bautismo de infantes, lo hacemos bajo el único concepto que esto tiene que ser, que es el bautismo de familias. Y en la Biblia hay bautismo de familias como el bautismo de Lidia o como el bautismo de esas 3.000 personas en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, ¿ya? Donde dice, porque para vosotros y vuestros hijos es la promesa. Dicha promesa está involucrando a los padres y a los hijos. Y hasta donde yo sé, hasta donde en mi infancia me enseñaron, los hijos, los bebés, son hijos, obviamente, de los padres, ¿ya? No creo que tenga que leer la definición de familia según la Real Academia Española. Ahora, nuevamente vamos que recuerda que solamente en la Biblia hay bautismo de adultos. No hay bautismo de adultos solamente en la Biblia. Ya involucramos el bautismo de familias completas. Ahora, a menos que en los bautismos de 3.000 personas, en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39, él me demuestre que en esos 3.000 que se bautizaron, no había ni un solo bebé. Así que sería bueno que tal vez arguyera y colocara un poquito de atención a lo que el oponente está diciendo, antes de que hagamos seguir haciendo perder el tiempo a toda nuestra teleaudiencia, donde mi oponente ataca cosas que yo no he dicho o suponiendo cosas, cayendo en todas las falacias que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Perfecto, hermano Jonathan. Terminó entonces en 8 minutos. A ver. Y 23 segundos en la parte de 10 minutos de refutación. Perfecto, entonces, terminado esto, tenemos ahora la parte 5 minutos de contrarrefutación para el hermano Isaac Fuentes. 5 minutitos de contrarrefutación. A su señal, el hermano. Sí, adelante, gracias. Perfecto, 3, 2, 1 y vamos. Gracias. Bueno, tocando el tema de la circuncisión. El problema con la circuncisión es que esta fue es una señal de un pacto, que es el pacto abrámico. Y esta señal solamente aplica para el pueblo de Israel, étnico, no aplica para la iglesia gentil. Esa es la primera refutación. En segundo lugar, no eran circuncidadas las mujeres, entonces que no bauticen a las niñas. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos enseña acerca de la circuncisión y cómo esa circuncisión física es cambiada por la circuncisión del corazón. Entonces no hace sombra la circuncisión al bautismo. Lo que toma el lugar de la circuncisión es el corazón, el cambio de corazón, y no el bautismo, ni en adultos ni en infantes. Así que está refutado ese argumento. Habla del bautismo de familiar, pero bueno, si estamos a las adivinanzas, con mucho respeto lo digo, pues yo puedo decir que bautizando a los gatos. ¿Cómo me puede probar él que en esa familia no había gatos? ¿Cómo me puede ver que en esa familia no había pericos, cotorras o aves? Yo le puedo decir en qué parte de Hechos 16 dice que no bautizaban a los gatos. O sea, pongámonos serios. En la Biblia no existe el bautismo de infantes. Hay que ser honestos, intelectualmente honestos, y reconocer que nuestra doctrina no es bíblica. O sea, que simplemente están decidiendo creer en una doctrina que es católica romana, en primer lugar, y aunque tenga antecedentes de padres de la iglesia, entre comillas, porque el único padre es Dios, no los hombres pecadores, mortales, finitos, y que se contradijeron todos los siglos, ni entre ellos se pusieron de acuerdo, pero bueno, hay que reconocer que están diciendo creer en una doctrina de hombres, en un mandamiento humano, que no tiene nada que ver con el evangelio, que no tiene nada que ver con Jesús ni con los apóstoles. O sea, ¿cuál es el problema? Reconozca el nombre.
Ahora, es que en esas familias había niños. ¿Tienes algún documento histórico que pruebe que el carcelero era un hombre anciano que tenía nietos y tenía niños pequeños? ¿O algo parecido? O que sus hijos eran adultos o eran niños. O sea, nadie sabe si eran adultos o eran niños. O sea, es un invento, por el amor de Dios. No podemos basar una doctrina en una teoría que no podemos comprobar. O sea, no solamente los apóstoles no le enseñaron, no se puede probar. Pero bueno, me voy a relajar. Dice que los apóstoles no dijeron cuántos eran los libros de la Biblia. El problema es que en cuanto al bautismo, los apóstoles sí lo enseñaron. El bautismo es una enseñanza fundamental de la Biblia que los apóstoles enseñaron explícitamente en la Biblia y jamás nos dieron la indicación de bautizar bebés. Jamás predicaron, enseñaron, ni practicaron el bautismo de bebés. ¿Por qué? Ay, es que no todo está en la Biblia, pero el bautismo sí está en la Biblia. Entonces, esa falacia y ese argumento ahí no aplica. ¿Qué más? Dice que yo cometí una falacia al hablar de la Iglesia Católica. No, yo desde el inicio dejé claro que no estaba buscando una falacia, que yo iba a hablar de la Iglesia Católica porque la doctrina es de origen católico, aunque mi oponente no sea católico romano. Entonces, volvemos a lo mismo. De las 3,000 personas, ¿cómo puedo probar que no había bebés? ¿Y cómo puedes probar usted, amado hermano, que sí había bebés? O sea, este es el mismo problema. No podemos irnos a una teoría, a una superstición, a ver qué nos imaginamos. La Biblia dice claramente que los que escucharon el sermón se bautizaron. ¿Acaso un bebé podía entender lo que decía Pedro? Ay, es que fue un milagro. Volvemos a repetir, es un invento y una afiguración de nosotros nada más. Y lo más importante, ¿cómo podemos probar nosotros que existe un bautismo especial en la Biblia solo para bebés donde no se necesita ni arrepentirse ni creer? O sea, ¿de dónde sacamos ese bautismo? Primera de Francisco I, capítulo 5, versículo 10, o... Un minuto, hermano. Gracias. O lo vamos a sacar del libro del Mormón, o lo vamos a sacar del Corán, del periódico del New York Times, de Los Angeles Times. O sea, yo sé que estoy siendo sarcástico y no quiero ofenderlos, pero quiero que entendamos que tenemos que ser humildes y reconocer cuando una doctrina no es verdadera, cuando una doctrina no es bíblica. Marcos 16, 15 al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Puede un niño creer si tiene uso de razón? No. Ahora pueden decir, no, es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿dónde dejamos las escrituras que nos dicen que sin santidad nadie verá al Señor y que aquel que no reciba a Cristo será condenado? San Juan capítulo 3 dice que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree es condenado porque no ha recibido o no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque yo tenga toda la fe del mundo, si mi hijo es un impío, te va a ir al infierno. Tiempo, hermano. Gracias. Terminamos el hermano Isaac en... Sí, listo, gracias. 21 segundos. Perfecto. Ahora pasamos a la contrarrefutación de 5 minutos con el hermano Jonathan. ¿A tu señal, hermano? Ok. Perfecto, arrancamos en 3, 2, 1, ya. Bien, mi oponente se desentiende de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Le vamos a recordar que no hemos estado dando textos del Corán, hemos estado dando textos de la Biblia. Habla de que las niñas no se circuncidaban. Obvio que las niñas no se circuncidaban, porque dijimos desde un principio que esto representa un pacto abrahámico, donde Dios hace un pacto con él y con su descendencia. La pregunta es si las niñas, por no ser circuncidadas, quedan fuera de ese pacto o no. La respuesta es obvio que no, porque el pacto está ratificado con la descendencia de Abraham. Es por eso que la orden era circuncidar a los niños, obviamente, porque eso simbolizaba el pacto abrahámico. Y en el pacto están incluidas las niñas, ¿ya? No en el simbolismo. Es algo obvio. Por lo tanto, recurrir a eso simplemente la falacia de francotirador, obviamente, algo que nosotros no hemos estado argumentando absolutamente para nada, ¿ya? Luego dice que la circuncisión no hace sombra al bautismo. Eso es falacia espantapájaros. Nosotros jamás hemos dicho eso. Yo jamás hablé sobre eso. No dije que la circuncisión es la sombra del bautismo. Hablamos sobre el pacto, lo que simboliza, y dimos textos bíblicos. Y por supuesto que ya no los vamos a repetir, porque es obvio que dimos otros textos bíblicos y no recibimos ninguna refutación de mi oponente, ¿ya? Luego dice,
dice, ¿cómo yo sé yo que no se pueden, que no están bautizados los gatos, las cotorras y las aves? Bueno, muy fácil. Y vamos a volver a comprobarlo para ver que no están no se pueden, no están en el bautismo considerados los gatos, las cotorras y las aves. ¿Cómo sabemos eso? Por el texto que acabamos de leer desde el principio. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Aquí, como ustedes sabrán, mi teleaudiencia y el señor Isaac Fuente, acabamos de leer Génesis 17:7, no están los gatos, no están las aves y las cotorras. Por lo tanto, así sabemos que no están involucrados los animales, que donde sí están involucrados los bebés, porque habla de la descendencia. Bueno, habla de que la doctrina no es bíblica, eso fue la petición de principio, no tiene que probar eso, que la doctrina no es bíblica. Nosotros ya lo comprobamos, ya dimos argumentos de sobra. Hasta ahora no hemos recibido ninguna sola refutación respecto a los textos bíblicos que nosotros acabamos de decir. Nuevamente habló del catolicismo romano. Ya dijimos ya que esto no es idea del catolicismo romano. Y si insiste, le damos más información, porque en el libro Historia de la Doctrina de Luis Berkhoff, en la página 23 o 24 aproximadamente, se menciona a Tertuliano, quien se opone en pleno siglo II a la doctrina del bautismo de infantes. Se opone él a la doctrina. ¿Sabe por qué se opone a la doctrina del bautismo de infantes, Tertuliano? Porque se bautizaba infantes, señor Isaac Fuente. Por lo tanto, no es doctrina católica romana. Así que deje de recurrir a ese argumento que ya está más que refutado. ¿Ya? Dice, recuerda que los padres de la iglesia ni en este se pusieron de acuerdo, que no se pusieron de acuerdo los padres de la iglesia. Bueno, el argumento es que recurrimos a la historia. Yo nunca dije que los padres de la iglesia estuviesen de acuerdo absolutamente en todo. Qué bueno que haya mencionado a Tertuliano, porque Tertuliano, que no está a favor del bautismo de infante, menciona el bautismo de infante en pleno siglo II. Así que por lo tanto está refutado. Luego habla del carcelero, habla de que son mitos, adultos, de que es un invento. Bueno, la verdad de las cosas es que ya dijimos ya que no recurrir a la falacia del silencio no es argumento. Es decir, porque en la familia del carcelero no se mencione bebé, no significa que no haya bebé. Tampoco se menciona abuelos tampoco, es decir, no tenía abuelo, no tenía nieto, no tenía hermana, no tenía hermano. Porque usted sabe que el concepto de familia nuclear que era en el concepto, según el libro de uso y teología de Ralph Gower, uso y la costumbre bíblica, familia nuclear, Un minuto, no es lo hermano. mismo que familia extendida, ¿ya? Luego habló de Marcos 16:16. Bueno, vamos a refutar eso porque Marcos 16:16 no lo escribió Marco, no está en el texto crítico, por lo tanto, fuera de lugar ese texto que dice, cree, será bautizado y será salvo. Empezó a hablar de la salvación, algo totalmente fuera de contexto, siguió hablando del pecado, habló de arrepentirse y de creer. Ya dijimos ya que era el padre de familia quien creía y se bautizaba a toda la familia porque representaba el pacto abrámico. El pacto abrámico, para que usted entienda, Abraham creyó y toda su descendencia se llevaron las bendiciones del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por lo tanto, que no entienda eso, ya a mí no hay nada más que lugar. Pedro dice, para vosotros y vuestros hijos es la promesa. Pienso que eso está claro ya. La promesa. Vosotros y vuestros hijos. Es decir, padres, hijos, ¿te menciona eso? Es el pacto abrámico, Isaac Fuente. ¿Ya? Es el pacto abrámico. Luego, ¿cuánto tiempo me queda? Tiempo, hermano. Ya, muy bien, gracias. El tiempo. Perfecto, entonces. Y ahora pasamos a las preguntas. Tenemos 2 preguntas por las 2 partes, intercaladas con 30 segundos para responder. Empezamos entonces con el hermano Isaac Fuentes. Sí. ¿Cuál sería su primera pregunta? Bueno, mi oponente mencionó que las niñas no necesitaron la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. La pregunta es, entonces, ¿las niñas no necesitan el bautismo para ser parte del pueblo de Dios? Repito la pregunta. Usted dijo que en la antigüedad las niñas eran parte del pueblo de Israel sin la circuncisión. Entonces, en este momento, ¿tampoco necesitan el bautismo las niñas para ser parte de la iglesia? Gracias. ¿Entendió la pregunta, hermano Jonathan? Sí. Perfecto. Tiene 30 segundos para responder. Bien, esa respuesta ya la dimos ya. Hablamos sobre el simbolismo del pacto. El pacto Dios que hizo con Abraham es con él y con su descendencia, donde están involucradas las niñas o las mujeres. Y el simbolismo está reflejado en los varones. Cuando hablamos del bautismo es el mismo pacto
porque lo que es lo mismo es el pacto, no el simbolismo. Tiempo. Perfecto, entonces, para el hermano Jonathan. Y su primera pregunta para el hermano Isaac. Pasamos entonces ahora a la primera pregunta del hermano Jonathan para Isaac. Bien, mi primera pregunta. Bien, mi oponente reclamó que en la Biblia no hay bautismo no se evidencia un bautismo de bebés en ninguna parte. ¿Ya? Ya dijimos ya que eso era una falacia, pero bueno, mi oponente argumentó que la Biblia no refleja ningún solo bautismo de infante. Aquí viene mi primera pregunta. Demuestre con la Biblia qué hijo de una familia cristiana tuvo que bautizarse de adulto. ¿Entendió la pregunta, hermano Isaac? Sí. Perfecto, arrancamos entonces 3, 2, 1, ya. Bueno, la Biblia no registra específicamente eso, así que pues no hay ninguno, de la misma manera que tampoco hay un registro de que haya bautizado a un infante. Pero lo que la Biblia sí registra es bautismo de adultos, así que queda aprobado el bautismo de adultos. Para que él pueda probar su doctrina no le basta conocer una falacia de un falso dilema como el que está haciendo, porque él no va a poder probar ni afirmativo ni negativo lo que está preguntando, pero aún así le quedará la carga de la prueba para probar un bautismo de infantes, porque sí hay bautismo de adultos, independientemente de que hayan sido hijos. Tiempo. Gracias. Perfecto. Así terminamos entonces con la pregunta del hermano Jonathan. Pasamos a la última pregunta del hermano Isaac. ¿Para con Jonathan? Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dame un segundo para buscar el texto bíblico. Sí, señor. Primera de Corintios 15. Ok. Dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? En la última intervención de mi amigo Jonathan, él dio a entender que el bautismo de infantes es verdadero porque se practicó desde la antigüedad. Entonces, también el bautismo de muertos o por los muertos es verdadero porque conforme al testimonio de Pablo, también se practicaba. ¿Tenemos que bautizar a los muertos entonces? Esa es la pregunta. ¿Entendió la pregunta, hermano Jonathan? Sí. Perfecto. Vamos con la respuesta en 3, 2, 1, ya. Bueno, eso es obviamente una falacia de francotirador terrible, porque el bautismo de los muertos está abocado a los creyentes en Corinto. Corinto está a más de 2.000 kilómetros de distancia de Tierra Santa, de Jerusalén, y estamos hablando de gentiles que tenían sus prácticas paganas desde antaño. Así que no tiene nada que ver ese bautismo con los muertos. Por lo demás se menciona una sola vez en toda la Biblia, así que pienso que esa es la respuesta correcta. Perfecto, entonces. Y pasamos ahora a la última pregunta del hermano Jonathan para con el hermano Isaac. Ok. Bien. Mi oponente argumentó que la persona tiene que creer, ¿cierto?, para ser bautizada y que por lo tanto por ese motivo los bebés no se bautizan porque tienen que creer primero, ¿ya? Mi pregunta, ¿qué ser humano en la tierra tiene el atributo de la omnisciencia de Dios, el atributo de la omnisciencia de Dios para saber quién cree para ser bautizado? ¿Entendió la pregunta, hermano Isaac? Sí. Perfecto. ¿Ya tiene su respuesta? Sí. Hagamos correr el segundo entonces. 1, 2, 3, ya. Ok. Bueno, la respuesta es que nadie tiene la omnisciencia, como él dice, pero ahora sí que esto es una falacia, hombre de paja, un distractor, porque aunque nadie tenga la omnisciencia de Dios, aún así, eso no demuestra que podemos bautizarnos sin fe. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no dice bebés. Entonces se bautizaban hombres y mujeres con la fe. Eso no tiene nada que ver si alguien es omnisciente o no, eso es una falacia de espantapaja. Gracias. Tiempo. Perfecto, entonces. Y así hemos terminado con este espectacular debate, donde yo sinceramente aprendí muchísimo de parte de los dos. Muy bueno el debate, me gustó muchísimo. Y felicitarle a los dos, queridísimos hermanos, un excelente debate. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces, agradecido Isaac Fuentes. Isaac, puedes despedirte. Un saludo a quien tú quieras. Adelante, primera que está acá. Sí, bueno, un saludo a toda la audiencia. Agradecido con mi amigo Jonathan y Ariel por este debate.
Y bueno, si no es mucha molestia, les invito a que me sigan en TikTok. Mi canal se llama Apología Isaac Fuentes. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego.